Buenas noches. En esta búsqueda del equilibrio seguimos juntos en camino y con Mariana de la producción estuvimos pensando qué compartir con ustedes. Hemos encontrado algunas noticias que nos hablan de las estafas, del famoso cuento del tío. Bueno, Mariana nos va a leer algunas de estas noticias. Te escuchamos, Mariana. Bueno, esta noticia de la agencia de viajes Elijo Viajar, que les hacían pagar en efectivo con la promesa de un 10% de descuento, las personas pagaban sus pasajes y sus vouchers y después resulta que esto era trucho. Muchas veces ni siquiera el aéreo estaba pago. Una cantidad de dinero alcanza 15 millones de pesos, una agencia en Palermo que estafó a miles de personas a lo largo de todo el país con este cuento del tío. Bueno, la banda Gypsy King, que también engañaba jubilados. Eso es terrible, ¿no? Sí, terrible. Su cuento era que iba a quebrar el Estado Nacional, entonces le decían que tenían que sacar sus ahorros del banco. Los llevaban engañados y así sacaban su dinero de cajas de seguridad. Engañaron a miles de personas, la mayoría jubilados, y se hicieron una fortuna que tenía, por ejemplo, 80 autos, 17 camiones, 12 camionetas 0 kilómetros, 9 motos y una suma aproximada de 80 millones de pesos. Dios mío. Una banda gitana y hay 10 detenidos. Este caso horrible de engaño por las redes sociales, perfiles falsos, que cualquiera se puede hacer lamentablemente. Jonathan Luna, de 38 años, engañó a Micaela Ortega, que en ese momento tenía 12 años. Esta persona era un lobo en piel de cordero. Lo que hizo fue la engañó, le hizo creer que era una nena también de su edad, una amiga virtual. Y cuando se fueron a encontrar, aparece él y le dice que era pariente de la menor, la rapta, intenta violarla y como no pudo violarla, finalmente la asesinó. Qué cobarde, Dios. La modalidad de la llorona, ¿no? Que esos llamados telefónicos a la medianoche de una persona llorando, en este caso la víctima fue un abogado que le hicieron creer que era la suegra, que estaba en peligro. Y depositó $5.000 y le dio 2 alianzas de oro para que la liberaran, porque pensó que su suegra estaba secuestrada en Caballito. Y se dio cuenta que era un engaño una vez después de haber hecho todo el depósito del dinero. ¿Los descubren? No se sabe. Y este novedoso modo de secuestros virtuales, esto fue en el penal de Cruz del Eje, en Córdoba. ¿Qué hacían? Se hacían pasar por falsos policías, llamaban a los familiares y le decían, por ejemplo, tu hijo tuvo un accidente de tránsito, está grave, tenés a tu familiar herido. Eso hacía uno de los que estaba preso. Le pasaba al otro que se hacía pasar, por ejemplo, por el hijo y entre llantos y con poco sonido le hacía creer que estaba muy mal. Entonces ahí comprobaban que se trataba realmente de un familiar de la víctima. Después volvían a hablar con él y le decían, mirá, nos dimos cuenta que realmente sos el familiar, está secuestrado, y le decían dónde iba a ser el rescate y concretaban el punto de encuentro. Terrible, Mariana. Muchísimas gracias. Acá hay otro, un novedoso modo, haciéndose pasar por agentes de tránsito también, ¿no? Terrible. Pero bueno, esta es la modalidad que se ha tomado no solo en nuestro país, en muchos lugares, ¿no? Es la modalidad de la estafa, la del engaño. Algunas escuelas, algunas corrientes psicológicas han importado el término maquiavelismo para referirse a algunas personalidades que aparecen como maestros de la manipulación y con una habilidad especial para el engaño. Son personalidades o personas predispuestas para ser calculadores, confabuladores y mentirosos, muy mentirosos. En un estilo casi de vida amoral, utilizan al resto de las personas como simples escalones para alcanzar sus propias metas.
Las personas maquiavélicas, las personalidades maquiavélicas, saben que el mejor modo de manejar a las demás personas es halagándolas y diciéndoles lo que los otros quieren escuchar. Hay como una mezcla en su perfil de tres elementos. Por un lado, un profundo desapego emocional, no sienten nada, una profunda actitud cínica y sobre todo un carácter profundamente carismático que hace de ellos verdaderamente maestros del engaño, de la estafa. Es la constitución de compañeros afectivos muy peligrosos, sobre todo porque con sutiles artimañas tapan o distorsionan las verdaderas intenciones que tienen ellos. Groucho Marx decía que el secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y en la honestidad. Si eres capaz de simular esto, tienes alcanzado el éxito. Esto es terrible, ¿no? Esto es terrible, pero en realidad cuando hay una personalidad maquiavélica, se produce una ruptura entre las estrategias que utilizan para alcanzar sus fines y los principios morales. Es como una ruptura entre la vida y la ética. Aquí aparece Nicolás Maquiavelo, de aquí el término. Era un filósofo político, el autor de El Príncipe. Y él decía que ningún hombre sabio puede mantener sus principios cuando al hacerlo va contra sus intereses. Interesante, ¿no? En su opinión, la honestidad y todas las demás virtudes en general son prescindibles si el engaño y la traición son más convenientes. Por eso, aunque no hay seguridad de que le pertenezca, se le ha adjudicado a Maquiavelo aquella frase: el fin justifica los medios. Estoy hablando de una estrategia de comportamiento social. Estoy hablando de una estrategia en la que entra en juego la manipulación en beneficio propio y generalmente en contra de los intereses del otro. Es muy posible que una personalidad de este estilo presente ciertos rasgos sociópatas, es decir, de una persona socialmente enferma. Pero, a diferencia de los sociópatas, que en realidad no pueden nunca empatizar con nadie, no pueden interrelacionarse con nadie, a diferencia de ellos, digo, el maquiavélico sabe perfectamente lo que está haciendo, tiene el control acabado y perfecto de todo lo que hace y en todo momento. Así decía Maquiavelo: no te olvides que todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Por eso tienes que disfrazarte. Esta es una inteligencia maquiavélica, ¿no? La que tiene la capacidad de encontrar las debilidades especiales de cada persona para usarlas en beneficio propio. Por eso va a entablar amistad con relaciones que tengan una cierta imagen pública, una buena imagen pública para escalar socialmente posiciones. El enfoque de la vida de un maquiavélico está basado en el utilitarismo y en la manipulación y en el materialismo. Por eso los males que provoca en los demás son verdaderamente profundos y prolongados. Ahora, alguno preguntará, bueno, ¿y para qué está diciendo todo esto, no? ¿Saben por qué? Porque tengo un miedo, este miedo de pensar que esto ocurre lejos de nosotros, en nuestro entorno esto no pasa, y no es verdad, no es verdad. Me parece que hay una filosofía del siempre y antes el beneficio personal, siempre y antes el beneficio personal. En política no falta gente que se entrena en estas malas artes para hacer uso de hábiles estrategias a fin de obtener y perdurar en el poder.
Pero también en la vida cotidiana ocurre todo esto. A ver, ¿quién no ha visto como una estrategia cuando ha trabajado con un jefe, con un director o con alguien importante de una empresa, ver que este tipo siempre estaba acostumbrado a salirse con la suya y que no dudaba en explotar a los demás en beneficio propio? Esto aparece también en las relaciones de pareja. Esto aparece también casi incipientemente en los niños que amenazan, que extorsionan y que maltratan no solamente a sus familiares, sino también a sus propios compañeros. Esto ocurre bastante a menudo en los círculos de amigos, ¿no? Donde mucha gente utiliza a los demás. Es el término de usar al otro en beneficio propio. Es verdad que también nosotros muchas veces lo hemos hecho. Hemos engañado al otro, a veces hemos utilizado a los demás. Lo hemos hecho como un mecanismo de defensa, ¿no? A veces para protegerse. Bueno, le voy a hacer creer a esta persona esto para que me deje de molestar, para que me deje de una vez por todas en paz. Sí, esto ocurre y esto no es genético, esto es fruto de una crianza, de una educación, de un ámbito, de un entorno que nos va haciendo ser cada día más pensantes en uno mismo. Y esto es lo peligroso, ¿no? Que terminamos casi disfrazándonos, terminamos casi poniéndonos una careta, una máscara frente a todos los demás, porque no nos animamos a mostrarnos tal cual somos, porque en una de esta manera, yo no puedo utilizar a los demás y buscar mi propio beneficio. Es la filosofía del yo, siempre yo y siempre y absolutamente yo. Por eso, yo creo que es necesario desactivar estas hábiles artimañas del engaño, la sugestión, la mentira. No tengan miedo de denunciar, no tengan miedo de quitarle las máscaras a todos los demás, pero también es hora de que empecemos a quitarnos nosotros nuestra propia máscara para vivir en libertad, para comenzar una historia vivida en plenitud, en honestidad y en verdad. Por eso termino con un cuento, ¿sí? Había un hombre que de tanto pensar en sí mismo y en cómo utilizar a los demás en beneficio propio, fue construyendo distintas máscaras para las distintas situaciones y los distintos ambientes. Había construido una cantidad impresionante de máscaras. Para la familia tenía una máscara dulce, alegre, acogedora. Para los amigos, la máscara tenía algún rictus de picardía y de vivacidad. En el trabajo, la máscara era muy sobria y muy seria. Para el templo, la máscara irradiaba piedad y reflexión. Una noche, mientras dormía con la máscara puesta, entró un hombre y le robó todas las máscaras que tenía, inclusive la que tenía puesta. La luz empezó a herir sus ojos y se despertó con tanto susto que se encontró frente a frente con él mismo, reflejado en el espejo. Y le dio miedo y comenzó a correr, salió por la ventana. La gente no lo reconocía, no tenía máscaras puestas. Él tenía miedo de que se dieran cuenta quién era. Cuando llegó casi fuera de la ciudad, se detuvo y se dio cuenta lo hermoso que era mirar el mundo, la naturaleza y la ciudad que había dejado atrás sin la intermediación de una máscara. Al fin sentía que comenzaba a ser él mismo, a vivir en plenitud y en libertad, sin caretas. Por favor, tengan cuidado, no se dejen estafar, no se dejen embaucar, no crean todo lo que les dicen. Cuidemos a los adolescentes en las redes sociales, cuidemos a nuestros ancianos con el cuento del tío, cuidemos nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra patria, hagamos caer a los estafadores y empecemos a vivir auténticamente. Es mi deseo. Desde ya les deseo a todos un feliz Día de la Patria
y los saludo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.